¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver algunos comandos que se encuentran dentro del menú Modify o Modificar. Todos estos comandos siempre actúan sobre objetos que ya están creados, es decir, no son para crear algo nuevo, sino que modifican cosas que están hechas. Los más comunes son los que ustedes ya conocen, que son mover, copiar, rotar y borrar. Hoy vamos a ver otros, como por ejemplo el comando mirror, que es un comando que significa espejar o generar una simetría. Por ejemplo, en esta figura que tenemos acá, le vamos a hacer esta actuación o este comando mirror. Entonces vamos a ir a la barra de herramientas, como un triángulo, dos triángulos marcados por un eje, o podemos escribir la palabra mi en la línea de comandos y se va a activar ese comando. Entonces mirror, lo primero que nos pide es que seleccionemos los objetos. Clic. Una vez que hemos seleccionado los objetos, damos enter. Y lo que nos está pidiendo ahora es que especifiquemos el primer punto de la mirror line o el primer punto del eje. Yo voy a hacer un punto separado del objeto para que ustedes vean cómo funciona. Marco mi primer punto y si me muevo en forma vertical, es decir, creando un eje vertical, la rotación va a ser o el espejamiento va a ser un espejamiento lateral, es decir, que se va a espejar hacia la derecha. Pero si yo hiciera, vamos a alejarnos un poquito, si yo moviera el mouse en forma horizontal, el espejo se ve hacia arriba, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la forma en que nosotros queramos hacer este mirror, es la dirección que le vamos a dar a ese eje. Si yo no tuviera la tecla F8, es decir, el modo ortogonal activado, podría hacer un eje diagonal y el objeto se despejaría en relación a ese eje diagonal. Pero nosotros vamos a espejar este objeto en forma vertical. Hago clic al terminar el eje y ahí me pregunta, fíjense que dice Erase Source Object, que significa si quiero borrar el objeto de origen. Si yo con las flechas del teclado puedo poner sí o no, subiendo y bajando con esas flechitas. Yo no las quiero borrar, quiero que queden los dos objetos, entonces voy hasta el no, doy enter y me quedaron los dos objetos espejados. Ahora, si yo quiero que estas esquinas sean redondeadas, tengo dos maneras para solucionar el tema de las esquinas podemos usar dos comandos. Uno es chamfer y el otro es fillet. Si yo quiero que la esquina esté redondeada, tengo que usar el comando fillet, que lo encontramos acá. Fíjense que el icono ya les indica que ese comando va a redondear la esquina. Entonces yo voy a hacer clic en fillet. Voy a elegir, antes que nada de elegir los objetos, lo que tengo que buscar o saber es el radio que va a tener ese círculo que yo voy a hacer, porque en realidad lo que voy a hacer es un sector circular entre estas dos líneas perpendiculares. Entonces voy a elegir, fíjense que acá en azul me muestra la R mayúscula. Yo voy a escribir acá abajo R. La R mayúscula no significa que yo tengo que poner la R en mayúscula, sino que esa es la letra que yo tengo que escribir. R. Enter. Y ahora me pide el radio. Fíjense que está en 0. Si yo uso el comando fillet con un valor 0, lo que hace es unir las líneas, unir esas esquinas sin un círculo, sino que las va a encontrar así como las vemos ahora.
pero yo le voy a poner un radio 0,40, es decir, 0,4 unidades. Enter. Y ahora sí, me dice que seleccione el primer objeto, seleccione el segundo objeto, y ya me empieza a marcar al posicionarme sobre el segundo objeto cómo va a quedar ese radio. Podría ser también en este otro. ¿Ven? Entonces voy a dar clic acá y me solucionó esa esquina. Si yo tengo dos líneas, cualquiera, así, y necesito que se encuentren, fíjense que no, ninguna de las dos, que no puedo usar el comando extend porque no se tocan. Yo puedo usar en este caso el comando fillet, por ejemplo, F de fillet, enter, R de radio, y le voy a poner como radio 0. Entonces ahora selecciono el primer objeto, selecciono el segundo objeto y fíjense cómo resolvió el encuentro de esas dos líneas. Es decir que el comando fillet con valor 0 me puede servir perfectamente para resolver líneas que no se juntan o líneas que se traspasan. También puedo, supónganse, lo vamos a hacer exagerado para que ustedes lo vean, que esas líneas se han traspasado. Y en vez de usar el comando trim, que sería lo que normalmente usaría, como yo ya tengo con la F, enter, y tengo el valor 0 asignado, selecciono primera línea, selecciono segunda línea y ya me resolvió ese encuentro. También se puede usar el comando chamfer. El chamfer lo que hace es un chanfle en las esquinas. El chanfle es que en vez de cerrar esta esquina con una curva, lo va a cerrar con una línea recta, como si fuera la ochava de una esquina. Entonces, acá también necesito determinar qué distancia voy a tener entre el final de la línea y donde comienza el quiebre. Entonces voy a desplegar con mi flechita de teclado distancia. Entonces me dice especifique la primera first chamfer distance, es decir, la primera distancia del chamfer. Le vamos a poner 1.2. Y la segunda distancia del chamfer, es decir, la de la otra línea, yo le voy a poner 3 para que veamos la diferencia, no, un poco menos, 2 para que veamos la diferencia. Entonces seleccione primera línea, seleccione segunda línea. ¿Ven? Acá este es el 1.20, que fue la primera medida que yo tomé, y este es el 2, que fue la segunda medida que yo tomé. El comando blend, que es el tercero en esta lista de comandos o de resolución de encuentro de líneas, se llama blend curves y lo que hace es crear curvas entre dos líneas. Por ejemplo, me pide que seleccione la primera, que seleccione la segunda y cierra esas líneas con una curva. Si yo repito el comando, por ejemplo en este caso, depende el lugar en donde yo toco, hacia qué punta o hacia qué extremo de la línea yo hago clic, es donde me va a generar esa nueva curva. Por ejemplo aquí, me lo cierra ahí, pero si yo tocara esta, ¿se dan cuenta? La diferencia ahí o entre esta y esta. ¿Ven? Estos comandos son relativamente nuevos dentro del AutoCAD. Bueno, hasta acá el modo de resolver los encuentros entre líneas y cómo hacer un mirror.